Buenos días, soy Akio Murakami. Quiero darle la bienvenida a esta nueva sesión de March College Live. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para las áreas de recursos humanos, que es el paquete de compensaciones dentro de las organizaciones, que es una parte muy importante dentro de la propuesta de valor al empleado. Vamos a ver cómo son las tendencias en este momento en Perú, los resultados de la última encuesta realizada por Mercer. Para eso nos acompaña el día de hoy Adriana Villalba, que es la líder de Rewards de Mercer Perú. Y para ver justamente esta parte importante, las tendencias, cómo estamos con respecto a otros países de la región, cómo son las compensaciones de ejecutivos, en general información muy valiosa que nos va a ayudar como áreas de recursos humanos a poder tomar decisiones informadas y a poder ser aliados estratégicos dentro de nuestra organización. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Adriana para que nos explique cómo está la situación de Perú en estos momentos. Gracias, Adriana. Gracias, Akio. Buenos días a todos. Bueno, como bien les mencionó Akio, la idea de la mañana de hoy es que compartamos algunas tendencias que son producto del resultado de nuestra encuesta de remuneraciones que publicamos en septiembre del año pasado. La idea es compartirles algunas herramientas y algunos datos que les van a servir a ustedes, no solamente para sus procesos de revisión salarial, sino entender que esta herramienta es una parte más de la compensación total anual, pero que tiene que ser vista como la compensación total y la propuesta de valor al empleado. Siempre cuando hablamos de datos de encuestas salariales, a mí me gusta hablar un poquito de lo que es el contexto económico, porque va muy atado a las razones por las cuales las empresas otorgan los incrementos salariales. En países como el nuestro, con una inflación bastante controlada, usualmente los incrementos salariales suelen ser o muy similares a la inflación o algunos puntos porcentuales por encima. En Perú, la tendencia en los últimos 3 años se ha mantenido alrededor entre el 4 y el 4.5%, 4.7% en el 2017, y el año pasado la tendencia no fue distinta, nos mantuvimos en un 4.4%. Esto quiere decir que las empresas no solamente, por un lado, recuperan inflación para sus empleados, sino que además dan, digamos, algunos incrementos adicionales asociados bien sea a desempeño o a competitividad con el mercado, para mejorar, digamos, la compensación total de sus empleados. Y esto claramente va atado a un país en el que hay apertura económica, muy a pesar de todos los hechos políticos que se suscitaron el año pasado. Cuando vemos cómo estamos frente a la región, pues también tenemos un escenario bastante similar en términos de incrementos salariales cuando nos comparamos con países como Chile, Colombia, Brasil, un índice de desempleo también bien similar a la región, inflaciones controladas, es decir, el comportamiento, digamos, en términos de incrementos salariales versus el contexto económico en nuestro país está bastante asociado al comportamiento de algunos países con el que nos solemos comparar en términos de tendencias de compensaciones y de gestión salarial. Un punto importante acá que quiero mencionar y que fue mucho tema de conversación durante el último trimestre del año pasado es la ley de igualdad salarial. Yo lo vengo viendo con muchos clientes que conversamos día a día en Mercer y la verdad es que este tema ha disparado muchas inquietudes. Creo que esto definitivamente va a hacer que las empresas empiecen a trabajar en la gestión de la compensación total de su organización y vista la compensación no solamente como salario, sino la compensación desde el punto de partida que es trabajar en las valoraciones de puestos, ya que esta ley nos pone sobre la mesa que las empresas deben tener un cuadro de categorías de puestos para gestionar las compensaciones de sus empleados y que esto sea como un punto de partida que empuje a la equidad salarial dentro de las organizaciones. Luego, esto va a llevar a las compañías a hacer análisis de equidad interna para entender si hay brechas salariales
bien sea entre hombres y mujeres, pero también entre puestos del mismo valor. Entonces, creo que esto va a trascender un poco más allá de lo que la ley quería empujar. A mí hay una parte, digamos, que la veo muy positiva, y es que creo que esto va a ayudar a que las compañías que no gestionaban, digamos, la compensación en su totalidad con algunas metodologías de valoración de puestos y análisis de equidad, empiecen a organizar un poco más la gestión de talento en general, y pues esto va a ser una herramienta que al final les va a quedar para el futuro, para seguir gestionando. Son herramientas que organizaciones a nivel global ya vienen utilizando. Entonces, si de algún modo esta ley, entendemos claramente que esto va a traer como consecuencias mayores inspecciones de parte de la SUNAFIL. Sin embargo, visto desde el punto de vista de la gestión del talento, creo que va a ayudar a organizar bastante a las organizaciones en términos de compensación. Entonces, esto es importante que lo tengan a la vista. Muchos clientes me preguntan, pero ¿es lo mismo las bandas salariales que yo tengo desde el punto de vista interno que desde el punto de vista externo? No, no es lo mismo. Y si quieren, luego al final en la serie de preguntas y respuestas podemos conversar un poco acerca de esto, porque nosotros, en lo que vamos a ver acá, vamos a estar hablando del mercado. Y el mercado y la encuesta salarial como herramienta de gestión de las compensaciones nos permite armar las bandas de cara a la competitividad externa. Sin embargo, tenemos que hacer un paso previo si queremos, digamos, hacer estos análisis de brechas salariales para puestos de mismo valor, que es lo que nos menciona el tema de la Ley de Igualdad Salarial. Entonces, vamos ahora sí un poco a entrar en materia, comentarles cómo está, digamos, estructurada nuestra encuesta salarial. El año pasado participaron 218 compañías, alrededor de 75,000 ocupantes, y estamos hablando de más de 800 posiciones. Esto es una muestra que yo siempre menciono que es bastante homogénea en términos de que las empresas que participan en nuestras encuestas, digamos, vienen manteniendo algunas prácticas importantes en términos de competitividad externa y en términos de gestión de las compensaciones. Las empresas que participan en nuestra muestra tienen en promedio una facturación de 168 millones de dólares y en promedio un headcount de 687 empleados. Esto ya nos va poniendo en contexto para que ustedes puedan entender digamos, a qué van asociados los resultados, porque a veces cuando vemos contexto país con el contexto de estas compañías, pues claramente estas son organizaciones que están ya muy encaminadas en términos de la gestión de su compensación. Entonces, ¿cómo presentamos los resultados? Los resultados de las encuestas siempre los analizamos en términos del salario anual, salario por 14, y en términos de la compensación total anual, que incluye todos los incentivos de corto plazo, fijo más variable. Y también vamos a ver a lo largo de la presentación algunos resultados asociados a la remuneración total, puntualmente en términos de beneficios. Entonces, a ver, ¿qué hallazgos hemos encontrado en nuestra encuesta? Lo primero que yo pongo siempre sobre la mesa es el término de los incrementos salariales. ¿Cómo se movieron los incrementos salariales tanto por industria como por familias de puestos? Y la verdad es que el mercado peruano es un mercado, digamos, bien lineal en términos de sus incrementos salariales. No ves grandes diferencias de incrementos entre distintos sectores de la industria. La gente a veces tiende a pensar, bueno, pero energía paga más, se mueven más, y como pueden ver acá, tienen un 4% respecto a otras industrias que también son referentes en términos de compensación, como puede ser consumo masivo y ciencias de la vida, que es la industria farmacéutica. Y luego,
cuando hacemos este zoom en familias de puestos, la realidad no cambia mucho. Parecen haber habido el año pasado algunos movimientos en el área de logística que seguramente impulsó a que haya algunos incrementos adicionales, y esto se puede ver por algunos movimientos internos de las organizaciones o bien por algún ejercicio de retención puntuales que tuvieron las compañías. Pero la verdad es que 2 puntos porcentuales respecto al 4%, que fue el incremento promedio de mercado, no marca una gran diferencia o una gran tendencia para una familia de puesto en específico. Entonces, siempre es importante que tengamos en contexto cómo se mueve el mercado para nosotros gestionar nuestros presupuestos de incrementos salariales. Ahora bien, estamos, digamos, lo que les he presentado hasta acá son los incrementos salariales promedios. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo se han movido los salarios de un año al otro ya por niveles de carrera. Entonces, como pueden ver acá, para niveles gerenciales, para niveles de contribuidores individuales, nos estamos manteniendo, el movimiento fue alrededor del 1 y del 4%, muy similar al mercado. Sin embargo, para niveles de mandos medios y niveles sobre todo de altos ejecutivos, vemos que hubo movimientos importantes. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente a, digamos, las empresas cuando se enfrentan a contextos políticos como el que hubo el año pasado en el país, y que esto puede generar digamos, algunos movimientos en el mercado, lo primero que hacen es retener a sus ejecutivos, porque es el personal clave de la organización que los va a ayudar a obtener los resultados, digamos, en el corto y mediano plazo de la organización. Entonces, los temas de retención se suelen ejecutar mucho en estos niveles de ejecutivos, y los niveles de mandos medios, que también tuvieron un incremento salarial de 3 puntos porcentuales respecto a lo que fue el incremento promedio de mercado, es donde nosotros los últimos 3 años hemos observado mayor incremento salarial, porque haces un salto de contribuidor individual a mando medio. Entonces, estas promociones suelen empezar a generar incrementos salariales superiores. Cuando las personas pasan de ser contribuidores individuales a mandos medios, suelen tener un salto, y las empresas luego, año tras año, tratan de irlos moviendo para que entren dentro de las bandas salariales de este nivel. Entonces, por eso solemos ver en mandos medios, sobre todo de áreas core de los negocios, como marketing, como ventas, incluso algunas áreas de soporte como finanzas y hasta recursos humanos, vemos algunos movimientos importantes en estos niveles. Esto es analizando la compensación desde el punto de vista del salario base anual, salario base por 14. No es muy distinta la historia cuando analizamos la compensación en lo que nosotros llamamos la compensación total anual en el target, que esto incluye los bonos variables. Si se dan cuenta, la proporción de cómo se movieron los incrementos entre cada uno de estos niveles ha sido bastante similar. En términos de los analistas, se podrán preguntar, bueno, pero ¿cómo es que el mercado se ha movido 4% y me dices que los analistas se movieron un punto porcentual negativo? Esto se debe a la variación de las muestras. En la encuesta salarial, donde tenemos mayor cantidad de ocupantes, y esto pues natural de las pirámides organizacionales, es en los niveles de contribuidores individuales. Entonces, pues, y es además donde hay mayor rotación, pero no es porque el mercado haya disminuido o no haya otorgado incrementos para los niveles de analistas. El porcentaje de incremento ha sido, digamos, muy similar al promedio del mercado. Luego vemos un dato curioso que me parece importante analizar, y que cuando los clientes utilizan esta herramienta, yo siempre los invito a que hagan muchos análisis en términos de los bonos y analicen el bono target versus el bono real. ¿Qué es el bono target? El bono target es la política tal cual como las
empresas lo ofrecen a sus empleados al momento que le hacen una oferta salarial o que establecen las políticas de la compañía. Y el target se paga al 100% del cumplimiento. Entonces, cuando nosotros comparamos nuestros paquetes salariales, es importante siempre compararnos en el target para compararnos con las políticas de las empresas de nuestra competencia o simplemente del peer group o la muestra que nosotros hayamos elegido como comparación. Sin embargo, también es importante hacer un análisis de cómo es el comportamiento de los bonos reales, porque esto también nos da un termómetro de cómo o de qué cosas han ido pasando en el mercado. Entonces, podemos ver acá que definitivamente los bonos reales tuvieron diferencias porcentuales respecto a los bonos target, sobre todo en los niveles de vicepresidentes o directores, que es donde realmente la proporción de bono es más alta. Sin embargo, tampoco es una diferencia significativa como para decir que las empresas no llegaron a sus objetivos o que no se pagaron bonos. Cuando hablamos de que el real es 22% versus 26%, estamos hablando de 4 puntos porcentuales por debajo. Podríamos tender a pensar que los bonos se pagaron al 90 o al 95% aproximadamente. Entonces, tampoco es una situación muy alarmante, pues la verdad es que el año pasado observamos que muchas empresas llegaron a los resultados y esto trajo como consecuencia, evidentemente, que algunas de las compañías pagaran bonos. Y igual lo vemos a niveles gerenciales, tenemos un punto porcentual de diferencia, y a niveles de mandos medios como supervisores o jefes, igual la diferencia es de un punto porcentual. Pero esto es algo importante analizar año tras año. Nos da un termómetro claro de cómo se está comportando el mercado en función a sus resultados. La utilidad nos da un termómetro, pero la utilidad es un pago por ley, al fin y al cabo, pero estos bonos están absolutamente atados a los resultados y a los objetivos de las organizaciones. Entonces, esta encuesta les permite a ustedes hacer este tipo de análisis, no solamente en términos porcentuales, los podrían también ver en términos de montos anuales, por ejemplo. Y otro punto importante que tenemos que ver en la compensación total es el mix de compensación, y eso nos habla mucho de cómo es la gestión de la compensación, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. Este gráfico que están viendo acá, si yo pongo Colombia, si yo pongo Chile, si yo pongo Argentina, no es muy diferente. ¿Qué significa esto? Que nosotros todavía, incluso para niveles de directivos, gerentes generales, ejecutivos, hasta contribuidores individuales, la remuneración fija o el salario base sigue teniendo un peso importante dentro de nuestra compensación total anual. Pesa entre un 70 y un 75%. Y la compensación variable termina pesando entre un 10 y un 15%. Cambia un poco este mix de compensación para los puestos comerciales o para los puestos de venta, y hoy en día los incentivos de largo plazo todavía tienen una proporción muy pequeña en nuestro país. Generalmente son empresas transnacionales o multinacionales que replican sus políticas de pagos de largo plazo en sus directivos, y vemos pocas empresas o grupos peruanos que realmente tengan un esquema de incentivo a largo plazo para sus ejecutivos. Esto, cuando lo comparamos con regiones como Europa o Estados Unidos, este mix de compensación es totalmente a la inversa. Si yo miro la compensación de un gerente general o de un director en Europa o Estados Unidos, este 14% termina siendo alrededor del 45, 50 y hasta 60% de la compensación, porque la compensación de los ejecutivos tiene que estar atado a los resultados de la planificación estratégica que las organizaciones establezcan. Sí vemos con buenos ojos que en los últimos 2 años muchos clientes nos han buscado para trabajar estos temas de incentivos a largo plazo. Sin embargo, la prevalencia en Perú sigue siendo baja, y mal diría que es solo Perú, en general en Latinoamérica.
Países que están más avanzados en términos de largo plazo similares a nosotros podrían ser México o Brasil. Sin embargo, no va a ser más del 20-25%. Todavía estamos muy lejos de poder compararnos digamos, con otras regiones un poco más desarrolladas en términos de compensación. Y lo mismo pasa con el tema de los beneficios. Sobre todo en Perú, que digamos todavía no hemos desarrollado un sistema de beneficios o un paquete de beneficios más amplios que sí que han desarrollado algunos países como México, Argentina, Chile. Entonces, esto lo que nos indica es que cada vez más debemos enfocarnos en trabajar en nuestra propuesta de valor, porque el mercado ya tiene el tamaño que tiene y los salarios no se van digamos, a mover mucho más allá de lo que es la inflación. Y es por esto que tenemos que trabajar en términos de los incentivos de corto plazo, de los incentivos de largo plazo y sobre todo del paquete de beneficios de nuestros trabajadores para realmente diseñar una propuesta de valor integral como parte de nuestra propuesta de atracción y retención de talento. Entonces, digamos, viendo ya un poco lo que ha sido o cómo han sido los movimientos salariales por niveles de carrera, y dado que les comentaba al inicio que todo este tema de la ley de igualdad remunerativa está como muy en boga, todo el mundo está hablando de equidad de género, en la prensa, en gestión, vemos cómo aparecen artículos asociados al tema de equidad de género, quisimos traerles un zoom en nuestros resultados, en los resultados de nuestra encuesta salarial, asociados a las diferencias que encontramos de género. Y un tema muy importante que vimos en la encuesta es que respecto al año pasado observamos un 5% de incremento de participación femenina, sobre todo en puestos gerenciales. Sin embargo, seguimos viendo poca presencia de mujeres a niveles de ejecutivos. Cuando hablamos de este nivel de executive, hablamos de gerentes generales, en su mayoría, CEO o country manager. Todavía vemos una presencia muy baja de mujeres. Sin embargo, cada vez vemos que las empresas en su línea de sucesión tienen digamos, mayor proporción de mujeres en sus senderos de carrera o en sus líneas de sucesión para country manager y para CEO. Lo mismo observamos en posiciones gerenciales. Cuando veíamos los resultados de esta encuesta hace 3, 4 años atrás, el nivel de gerencia no llegaba a más del 8 o 7%. Entonces, hemos tenido un incremento importante en los últimos 2 o 3 años, una presencia muy similar a los hombres a niveles de profesionales o de contribuidores individuales, y finalmente en niveles operativos estamos bastante equitativos en términos de género. Esto es en términos de la participación de mujeres dentro de la encuesta o como colaboradores dentro de las organizaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con las diferencias salariales? Definitivamente seguimos encontrando diferencias salariales marcadas a niveles de ejecutivos, nuevamente es a niveles de CEO, country manager o directores de unidad de negocio. Vemos algunas diferencias importantes, pero nuevamente cuando yo observaba los resultados de esta encuesta hace 3 años atrás, estábamos hablando de una diferencia de 27 o 30% respecto a este año que no supera el 12%. Si se dan cuenta, cuando bajamos a niveles gerenciales, ya estamos hablando de 17.000 versus 18.000 soles, o sea, prácticamente es una diferencia imperceptible. En profesionales estamos bastante igualados, y a niveles de paraprofesionales, es decir, asistentes, técnicos, posiciones base de la pirámide, incluso vemos que hay 100 soles de diferencia respecto de las mujeres con los hombres. Sin embargo, yo lo que rescato acá, y es la lectura clara de esta encuesta respecto a los 3 años anteriores, es que las organizaciones no remuneran a sus empleados en función a si eres hombre o mujer. Las empresas cada vez más remuneran a los empleados en función del valor del puesto. Y es allí la importancia de tener sistemas de valoración de puesto en nuestras organizaciones.
Eso lo hemos reflejado claramente en estos 3 niveles y muy seguramente en los próximos 3, 4 años veremos cómo este nivel de CEO, de Country Manager, seguramente se va a ir equiparando cada vez más. Y ahora, digamos, para hacer un zoom de cuánta participación de mujeres tenemos en el mundo o qué industria vemos más presencia de mujeres en el mundo, vemos que el mundo de la banca y seguros es donde tenemos mayor participación de mujeres, sobre todo en puestos gerenciales, igual que en retail. No es muy distinta esta frecuencia o esta elegibilidad porcentual del mundo versus Perú. En Perú, igual, retail, banca y seguros es donde vemos una mayor participación de mujeres a niveles gerenciales, y las industrias más duras como minería, metalurgia, transporte y energía sigue teniendo una participación importante de hombres. Sin embargo, ya vemos acá en Perú, en algunas empresas del sector pesquero, incluso de la construcción, donde vemos que sus CEO son mujeres. Entonces, nuevamente, creo que esto es un tema que cada vez se está moviendo más en términos de las líneas de sucesiones y las oportunidades que se están gestando en las organizaciones para comenzar a hablar de equidad de género. Ahora vamos a ver, no solamente ya hemos visto cómo se han movido los salarios en términos de los niveles de carrera, hemos visto qué ha pasado a nivel de equidad de género, pero también es importante que veamos cómo está Perú frente a la región, cómo nuestras estructuras salariales se han movido o se han incrementado frente a algunos países de la región con los que hemos hecho estas comparaciones. Yo siento que a veces somos un poco, no ponemos en valor o sentimos que nuestro país, digamos, no es tan competitivo respecto a las estructuras salariales de los países, pero cada vez más vemos cómo se incrementan las estructuras salariales en Perú, en ejecutivos frente a Ecuador, México, Colombia, Argentina y Brasil. Somos el tercer país que mejor paga a sus ejecutivos, y si a esto le añadimos el costo de vida de Lima o de Perú versus al resto de estos países también es bastante más bajo. Entonces, esto te da un indicio de un balance costo-calidad de vida importante. Y si vemos frente a los niveles gerenciales o mandos medios, pasa exactamente lo mismo. Somos el tercer país que mejor paga. Somos muy competitivos respecto a los países para la compensación de mandos medios y ejecutivos, y esto hace que cuando alguien se quiera mover, digamos, de Perú hacia otro país, pues definitivamente las ofertas salariales ya no solamente las vamos a ver en términos de remuneración, sino en términos de qué le suma a los ejecutivos y a las personas en términos de su desarrollo profesional. Cuando bajamos a niveles de contribuidores individuales, vemos que pasamos al cuarto puesto respecto a los países a los que nos hemos comparado. Sin embargo, acá esto tiene que ver con el desarrollo y la evolución de nuestras estructuras salariales. Hay una lámina que no les he traído en esta presentación, pero que las he hecho en presentaciones anteriores. Perú es el país que a niveles de progresión de carrera tiene mayores diferencias salariales. Es decir, acá cuando pasas de contribuidores individuales a mandos medios, de mandos medios a gerentes, de gerentes a director, tienes una progresión salarial casi de 25, 30 y hasta 40%. Es decir, que la diferencia entre el nivel más bajo de la pirámide hasta el nivel más alto de la pirámide, lo que hemos visto en nuestras encuestas salariales es que es 30 veces más el sueldo del ejecutivo más alto de las organizaciones versus el colaborador de menor valor en términos de la valoración del puesto en las organizaciones. Esto es realmente alto cuando lo comparo con países como Argentina y Chile, donde la diferencia del puesto más alto de la organización respecto al puesto más bajo es de 14 y de 13 sueldos
respectivamente. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por hacer en términos de la progresión y de la gestión de las compensaciones entre niveles de carrera, porque si bien nuestras estructuras se han incrementado y están siendo muy competitivas respecto a la región, tenemos saltos muy grandes entre un nivel y otro. Y eso es lo que hace que nuestro salario, digamos, no sea igual de competitivos en términos de contribuidores individuales respecto a estos países con los que nos comparamos. Si esta misma lámina la hiciéramos para niveles de operarios o para niveles de técnicos, con seguridad estamos en el último lugar de este gráfico, justamente por los que les comento que va muy asociado a las progresiones de niveles de carrera. Y además los salarios para estos niveles generalmente el mercado no es lo más representativo, sino el salario mínimo, y el salario mínimo de nuestro país todavía es bastante bajo respecto a la región. Entonces, digamos que para niveles de operarios base y para niveles de profesionales y contribuidores individuales, tenemos un trabajo importante que hacer en términos de la progresión y diferencias respecto al resto de niveles dentro de las organizaciones. Entonces, esto es un poco lo que les queríamos mostrar en términos de la remuneración. Sin embargo, en nuestra encuesta salarial también vamos a ver resultados asociados a beneficios y tendencias de prácticas de beneficios dentro de las compañías, que es para mí algo bien importante de analizar porque nuevamente forma parte de la compensación total y tiene que ser donde cada vez más, donde invirtamos nuestros presupuestos cada vez más para poder darles ofertas diferenciadas a nuestros trabajadores. Entonces, los beneficios que siguen teniendo mayor prevalencia en el mercado definitivamente es el tema de planes médicos. Cuando hablo de planes médicos, hablo de EPS. Y acá en este gráfico estamos comparando el mercado general contra el sector de consumo masivo. Y vemos que mientras el sector de consumo masivo 100% otorga EPS, el mercado general 91%, pero igual es una elegibilidad bastante alta para un mercado de 200 compañías. Lo mismo sucede con el seguro de vida, y cuando hablo de seguro de vida, es seguro de vida a partir del primer día de trabajo, no hablo del seguro de vida de ley. Entonces, nuevamente en el sector de consumo, 100% lo otorga desde el primer día de trabajo y en el mercado general 86%. El beneficio de automóvil, sí, bien podemos observar que todavía tenemos una prevalencia bastante alta, es un beneficio que viene perdiendo prevalencia en los últimos 3 años. Antes era muy común encontrar organizaciones, sobre todo en el sector de consumo, en el sector de tecnología, en el sector de energía, que otorgaban automóviles a sus ejecutivos. Vemos como en el mercado general la elegibilidad actual es del 64%, si esto lo veíamos hace 5 años atrás era igual del 80-90%, y lo que hemos observado con algunos de nuestros clientes es que esto va a seguir bajando. Comidas, que lo vamos a ver más adelante, es un beneficio que se viene incrementando, no por el tema de comedor, sino por el tema de tarjeta de alimentación, y lo voy a hablar con mayor detalle más adelante. Pero esto es un beneficio que sí que se da mucho en el resto de los países de las regiones y que en Perú no teníamos una alta prevalencia. Sin embargo, vemos ahora como 64% de las compañías en el mercado general está otorgando beneficios de alimentación y 94% en el sector de consumo masivo. Como les mencionaba, ahorita vamos a ver el detalle porque me parece importante hablar de este tema de las tarjetas de alimentación. El flex time o los horarios flexibles también ha incrementado bastante su prevalencia en el mercado, ya lo vamos a ver y vamos a hablar tanto del flex time como del home office, y el beneficio de préstamo es un beneficio que también viene perdiendo frecuencia y elegibilidad en el mercado. Entonces, en términos de automóvil, ¿qué tenemos? Nos encontramos, esta tendencia yo les diría que no ha cambiado en los últimos 10 años o 8 años. El beneficio se sigue gestando de la misma manera.
La frecuencia con la que se renuevan los automóviles es cada 4 años. Las empresas le dan la opción a compra a los colaboradores a los que les otorgan estos automóviles. Las marcas son bastante variables, vemos muchos Toyota, Honda, Jeep, pero también a niveles de altos ejecutivos, Mercedes-Benz, BMW, incluso Audi. Entonces, digamos, los modelos y los montos y los precios varían mucho de acuerdo a la política de las organizaciones, pero es un beneficio que en términos de cómo se otorga el beneficio se viene manteniendo muy similar en los últimos 8 o 10 años, sin embargo no en la prevalencia que tiene para el mercado. Es un beneficio que, como les mencionaba, ha ido bajando en prevalencia en los últimos años. Pero les quería hablar un poco de detalle respecto a esta frecuencia de tickets de alimentación. Esto es un beneficio que cuando nosotros hicimos esta encuesta en el año 2011, que fue una de las primeras encuestas de mercado general que hizo Mercer acá en Perú, la prevalencia era 0. No se otorgaban tickets de alimentación, sino para algunos colaboradores, sobre todo en términos sindicatos, operarios y técnicos. Pero este beneficio se ha incrementado a que la prevalencia es de un 62% de empresas que otorgan tickets de alimentación a todo nivel en sus organizaciones, incluso hasta niveles de mandos medios o gerencias de entrada, con montos entre 400 y 200 soles dependiendo del nivel de cargo. Entonces, son montos importantes, no son montos menores y es un beneficio que es muy valorado por los trabajadores en las organizaciones cuando lo sabemos comunicar. Es un beneficio que es muy valorado por trabajadores en toda la región. O sea, países como Brasil dan un alto porcentaje de cash o de efectivo en temas de tickets de alimentación. Lo mismo sucede para países como Chile, Argentina y México. Entonces, es un beneficio que tiene alta prevalencia en la región, que tenía muy baja prevalencia en Perú y que nosotros hemos visto cómo viene aumentando. Hace unos 3 años estábamos alrededor del 20%, el año pasado estuvimos alrededor de un 35%, 40%, y este año estamos hablando de un 62%. Entonces, es un beneficio interesante de evaluar, es un beneficio que viene subiendo tendencia en el mercado y que realmente podría ser de mucha importancia dentro del paquete de beneficios y de la propuesta de valor a sus empleados. Les hablaba también del tema de los préstamos. El tema de préstamos en términos de prevalencia viene bajando. Los préstamos que mayor elegibilidad tenemos son los de emergencia o los de, digamos, destino libre, préstamos personales. Las empresas suelen prestar entre 1 y 2 salarios aproximadamente, suelen ser con tasas de interés 0 y generalmente se descuentan entre 12 y 24 meses. Entonces, esto es lo que tenemos para presentarles el día de hoy. Yo solamente quiero cerrar con algo que me parece, o sea, que se los comentaba al inicio y quería cerrar con esto mismo al final, la importancia de no solamente gestionar nuestras compensaciones en términos de sueldos, sino en términos de beneficios y de la compensación total anual de la propuesta de valor a nuestros empleados, y sobre todo también seguir incentivando beneficios como el horario flexible, beneficios como el home office,